Bienvenidos a todos los aquí presentes y a los que han llegado aquí virtualmente. En particular, bienvenida a los que nos están escuchando en español o traducción español, especialmente a nuestro intérprete español, Rafael. Yo soy Catherine Greer y soy la directora del Centro para Estudios de la Comunión Anglicana. Soy el anfitrión para este foro que se llama Encarnación de la Liturgia y es en seguimiento a nuestro foro anterior de cómo la colonización ha afectado. Nuestros dos miembros que van a presentar, pero por conflicto personal, el doctor Pablo Coetti se va a unir por medio de su presentación por video. Y estamos muy orgullosos de que él esté presente, de que él forme parte de todo esto. Como sabemos que no todos pueden estar presentes, estamos aquí grabando para que todos puedan acceder más adelante. También quiero recordarles a los que están aquí presentes que sigan con sus mascarillas puestas cuando no están comiendo, cuando no están bebiendo. Les agradezco de antemano. Para aquellos que son nuevos para este centro de estudios anglicanos, nosotros tratamos de promover la reconciliación, uniéndonos a la comunidad internacional, haciendo partícipes a miembros de la comunidad internacional y diversas identidades. Queremos nosotros reflejar desde el punto de vista teológico el tema de la inculturación, el- inclusive el repaso del libro de oración común. Miembros de la comunidad teológica y eh, queremos que tenemos aquí presentes a dos miembros de la comunidad internacional, el hermano Coetti y el hermano Coelho. El hermano Coetti es miembro de el grupo que presenta a aquellos de hablas francesas, portuguesas e hispana. El doctor Coetti es un estudiante del Nuevo Testamento basado en Brasil y se centra en el movimiento social y el hermano Luis Coelho está basado en Río de Janeiro, donde es decano de la Iglesia Episcopal San Lucas. El hermano Coelho es parte del comité de la Iglesia brasileña y él eh, trabajó para incorporar el libro de oración común y es hace la custodia de ese libro. Le agradecemos al doctor Coelho, le damos la bienvenida y vamos a cambiar un poco. Vamos a pedir al hermano Coetti que nos hable por medio de su video. Saludos a todos. Es un placer el haber aceptado la invitación de la doctora Grieb para formar parte de este diálogo con todos sobre la liturgia e inculturación o la inculturación de la liturgia. También es un placer de empezar el principio de este diálogo. Esperemos continuar en otros momentos con el doctor Luis Coelho, mi compañero en esta travesía teológica dirigida a todo el pueblo y con la tarea de retar nuestras mentes, cuerpos en este camino, sendero a la espiritualidad del reino. Perdone que no pueda yo estar aquí presente este día, tenía otro compromiso, pero yo comparto este video en esta primera de una conversación profunda y larga sobre el tema que nos ha traído aquí a todos juntos en este círculo de diálogo. Entonces soy Pablo Coetti, teólogo, estudiante de la Biblia en el campo del Nuevo Testamento, estudios de desarrollo, género. Fue académico por muchos años en exégesis y teologías del Nuevo Testamento y liturgia. También hago ciertas enseñanzas en Asia, Europa y Latinoamérica cuando me lo solicitan.
Soy parte de un diálogo, un grupo de estudio sobre la espiritualidad benedictina y era monje benedictino en un monasterio ecuménico por muchos años. Soy miembro de la Iglesia Episcopal Anglicana de Brasil y actualmente trabajo como director regional y aconsejador, asesor de la Alianza Anglicana, que es el Departamento de Desarrollo, Cooperación Interanglicana, Ayuda Humanitaria y reforzador en la comunión anglicana. También me ocupo con el Departamento de Enseñanza Teológica de la comunión anglicana como subdirector para el mundo latino, español, portugués y francés. Debo decir que soy un estudiante, al estar en todo esto, soy un estudiante constantemente en este sendero y caminamos, que todos caminamos en cuanto a cultura, idioma, iglesias y perspectivas teológicas y de la iglesia. Como niño de Latinoamérica, he sido influenciado profundamente por las teologías de liberación de nuestro continente y también soy un producto de esto mismo. Llevo conmigo la perspectiva, los sabores, el conocimiento del contexto en el que vivo. Y cuando hablo de la teología y trato de entender al mundo como alguien de espiritualidad cristiana y de influencia benedictina, también soy estudiante de la Biblia y hermenéutica de la liturgia. Es un lugar privilegiado en mi espiritualidad y campo de investigación. Como sabemos, después, con cada texto de la Biblia, siempre hay una comunidad de fe. El alabar es un lugar privilegiado para promover la comunidad, para promover esta fe. El texto es en alabar y manifestar la fe por escrito, junto al entrar en la gramática, las relaciones y articulaciones del pueblo, entre ellos y la realidad, y entre estos dos y el libro. Todo esto se ha hecho en un libro que le llamamos la Biblia. La adoración, la liturgia también es un canal adecuado para influenciar e imponer ideologías, ya sean liberadoras o colonizadoras. En un continente colonizado, con un espíritu colonizador, es necesario el reconocer que este aspecto de nuestra liturgia, de nuestra adoración, del proceso de adoración y acciones. A la vez, como pueblo de tradiciones episcopales anglicanas, merece preguntar lo que significa esto en un continente donde vivimos y coexistimos con tradiciones de pueblos de origen y todas esas inmigrantes que vinieron del siglo XVI al siglo XX. ¿Cómo es que estas tradiciones se expresan en nuestros ritos, en nuestros idiomas, en nuestra arquitectura, en nuestro vocabulario, en nuestra estética? Es bueno entender eso, que estamos viviendo una crisis inmensa en diferentes niveles de nuestra vida, especialmente en cuanto a salud, economía, que abruma este mundo. En Brasil, donde vivo yo, la crisis, oscurantismo perverso fundamentalista que se expresa en la manera que hacemos política institucional, con la bendición de otras iglesias, otros grupos religiosos. Hay mucha decepción, hay mucha corrupción, hay mucho desencanto, hay mucha falta de esperanza. En medio de todo esto, depende de nosotros, el pueblo cristiano, el pueblo religioso, de asegurar la esperanza, y nuestras liturgias tienen el reto de estar en ese lugar y ser la fuente de donde mucha tenaz esperanza se promueve. Seguro que otro mundo es posible. Parece que el servicio principal, el apostolado principal que cae sobre nosotros es de continuar en este camino, inclusive en la oscuridad y aún con la incredulidad. No obstante esto, Jesús Nazareno, resucitado, está aquí con nosotros, inclusive con nuestros encantos, nuestros errores en ideología, religiosos, fetichistas,
Nos previene a veces el ver Jesús, pero es bueno saber que aún está allí. Ellos vieron, acuérdense de Tomás, que no veían a la persona, pero veían a Jesús, no obstante. ¿Qué es lo que no permitía ver esa persona? Eh, Seguramente la perspectiva de ellos sobre él. Su presencia, la presencia de Jesús, no depende sobre nuestra capacidad de conocerle. Ahí está. Inclusive cuando no lo vemos o no lo reconocemos. Siempre es importante recalcar que el pecado no tiene poder, que la gracia sobrepasa el pecado, que no hay nadie que nos pueda separar, que nos mantenga separados. El Espíritu de Jesús siempre está con nosotros y es bueno saber eso, y es nuestro deber en nuestra alabación que nuestro pueblo lo reconozca, lo conozca y lo reconozca. Y por ello, a veces o probablemente deberíamos de repasar alguno de nuestras oraciones en nuestro libro de oración común, porque a veces estas oraciones dicen de otra manera, nos dicen que el pecado nos puede mantener separados. Eso es problemático en la teología, en la doctrina. Este servicio para mí es fundamental, es el servicio de esperanza, de darle nacimiento a esta esperanza, de facilitar la esperanza. Yo pienso que nuestras liturgias están ahí para provocar una conciencia, para reconocer que el que murió, que fue asesinado, ha resucitado y está aquí con nosotros. Esto es de la Biblia, pero un hombre joven les dijo: no sean sorprendidos, están buscando a Jesús Nazareno, el crucificado, ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo habían puesto. Dios no depende, como dije antes, sobre nuestras pobres capacidades de actuar, de ver, de entender. Él actúa libremente y por gracia y colabora con nosotros. Es un amante apasionado aun cuando no se le reconoce, camina con nosotros, acepta nuestra invitación, nos acepta como somos, nuestra invitación a sentarse a la mesa con nosotros. Debemos de tener la valentía de invitarlo, no únicamente abrirle nuestros corazones, pero nuestras casas. Aunque no se le reconozca, no quiere ser reconocido en la manera que el mundo reconoce a la gente, halagándole. Esto no es bueno. Él es el que acepta nuestra invitación a entrar a la casa, sentarse a la mesa y romper el pan. Como símbolo se vuelve como un objeto y no únicamente objeto, pero el sujeto de toda la acción salvadora. Él es el pan viviente. Él es el que continúa el camino a curar, a la salvación. Y es importante ver que siempre está con nosotros en nuestro contexto. Por eso la contextualización, la encarnación es muy importante. El espacio litúrgico ha siempre sido un lugar privilegiado donde nosotros podemos expresar nuestra esperanza en las cosas nuevas por venir, porque las viejas cosas han desaparecido. Isaías 65, Revelación 21. Al igual que un espacio de gracia liberadora, de pasión abrumante, que transforma a todos y a todo. En la liturgia, el Padre o la Madre o la divinidad se nos hace presente por medio de su Hijo, una Pascua viviente que se celebra con celebración, el festejo de todos en el servicio. La encarnación de Dios no es únicamente una realidad en una conversación teológica, una manera de entender la manifestación de Dios, pero también es una epistemología, un criterio de la misión para nuestras vidas como personas bautizadas. La liturgia es en conmemoración de las horas de los días de la vida, de la muerte, la resurrección de Jesús. Nuestras vidas diarias están llenas de sincretismo y inculturación. Afrontémoslo. Nosotros nos adaptamos al contexto y asimilamos costuras que posiblemente no estén dentro de la Biblia y que no están dentro de nuestra identidad litúrgica.
nosotros nos adaptamos a nuestros contextos, asignamos costumbres, danzas, alimentos, vestido, ritos en los lugares donde vivimos. A veces es algo bueno, a veces es algo malo, a veces trae liberación, a veces refuerza la colonización. ¿Por qué a veces es tan difícil de entender dentro de la liturgia, de expresar esto dentro de la liturgia? ¿Por qué a veces queremos repetir algo que ya no es apropiado o que es malo, perverso, ya fuera porque está fuera del lugar dentro del tiempo o porque es incomprensible y no comunica nada del misterio que es Jesús? Las memorias sobre Jesús en el Evangelio están en conflicto constante entre los procesos de inculturación, respeto y coexistencia entre el pueblo que no caben dentro de nosotros. Jesús nos presenta el reto, inclusive con sus mejores amigos y apóstoles, de entenderlo como alguien en continuación al imperialismo romano. Acuérdense que los romanos formaron un imperio sobre los judíos. Es un catequesis litúrgico perfecto, la forma de alabar. Entonces, de no ver, a no reconocer la muerte, a la vida, es una muestra, un ejemplo perfecto para esta conversación. ¿Y por qué los discípulos no lo reconocieron? Porque estaban esperando, queriendo ver lo que el imperio romano iba a hacer. Entonces Jesús presenta el reto a sus discípulos en su modelo interno mental y teológico, cuando se presenta como el sirviente sufriente. Isaías 41 a 46. Y nuestra liturgia hace eso. Presenta a Jesús como el sirviente sufriente. Parece que esto fue demasiado para todos aquellos, y podría decir yo para nosotros también hoy por hoy. Tenemos aún dificultades entendiendo que Dios se encarnó en un cuerpo humano, es decir, en un cuerpo vulnerable, en un cuerpo de su tiempo, en un contexto en particular. Transformar el contexto, no para formar o ser más que ello y cargarlo de la misma manera. En vez de reconocer que Jesús es el destructivo del orden, al ser el sirviente sufriente, lo hicieron un rey. Lo han vestido a Jesús como rey. Celebran a Jesús como si fuera rey y tratan a Jesús como rey. Eso no es apropiado desde mi perspectiva, y a veces lo seguimos haciendo. La liturgia se convoca para celebrar la memoria de Jesús como el sirviente sufriente y no como el hijo de David. Y podía recordarles a todos que David es una persona que ciertamente no tiene buenas calificaciones, no era buen rey, y su reputación no era la mejor. Tiene una muy mala reputación. Vamos a repasar nuestra forma de pensar, nuestra forma de imaginar. Lamentablemente, nuestra colección de himnos, vocabulario, ritos y estética, arquitectura, no nos ayudan mucho en este sentido. No son siquiera útiles en este sentido, de expresarle a Jesús como el sirviente sufriente y su reino también a todos nosotros. Aquí terminaré. Entonces aquí presento uno de mis retos para incitar a todos nosotros a continuar a pensar juntos. Yo estoy seguro que mi amigo Luis tiene mucho más que añadir desde un punto de una perspectiva más profunda, y yo siempre me pongo a sus órdenes. Estoy siempre abierto a dialogar, a debatir, a que se me presenten retos. Entonces esto es como les digo, una incitación. Yo quiero compartir y no quiero yo predicar o decir cosas que son al 100% ciertos. Estoy compartiendo con usted una perspectiva de Latinoamérica como estudiante de la Biblia, y así lo hago yo. Entonces, la mejor energía a todos ustedes, y vamos a seguir en contacto. Les agradezco
a la doctora Grieb, a mi colega Luis y a todos para el tiempo que me han dedicado. Queremos aplaudir aunque no nos escuche. Quiero decir que únicamente ya le hemos agradecido al doctor Wetty ya muchas veces por ese video, muy bien hecho y exactamente a tiempo. Quisiéramos agradecerles personalmente, pero cualquier pregunta que tengan sobre esa presentación, les pido que nos lo hagan presente por internet, por correo electrónico, y nosotros desde luego pasaremos esas preguntas, esas inquietudes al doctor Wetty. Nuestro trabajo, deber, nuestro placer ahora es de escuchar del doctor Coelho, que va a hablar sobre lo que es el proceso de revisión litúrgica en Brasil. Está aquí en directo con nosotros y le damos la bienvenida al doctor Coelho. Nosotros con mucho agrado queremos escuchar su presentación y le agradecemos que esté aquí presentes con nosotros. Aplauso. Muy buenas tardes. Se me pidió que hablara un poco sobre lo que, pues algunos de los procesos que nos llevaron a hacer las revisiones en nuestro libro de oración común, pero se me hace que algunos de los principios que permitieron esta edición fueron de otra presentación que yo di en español, así que la estoy modificando ligeramente sobre lo que es la inculturación de la liturgia, porque no podemos hablar únicamente de revisar el texto, tenemos que revisar lo que es la liturgia. Queríamos hablar sobre algunos de los principios y luego podemos empezar una conversación más adelante. Lo primero que tenemos que hablar, que debemos hablar, es que queremos inculturar nuestra liturgia, nuestro texto, la forma que presentamos o hacemos la liturgia. Cuando hablamos de inculturación, es necesario entender que lo que queremos inculturar. Esto es importante porque en la cultura de los latinos hay muchas cosas que no queremos inculturar. A veces que se toma como cultura. Tenemos una herencia colonial que incluye prejuicios, desigualdad étnica, desigualdad racial, sexismo y también un distanciamiento inmenso a nivel del poder que tiene que ver sobre todos los problemas que hemos mencionado. Entonces, si queremos una inculturación del texto litúrgico, de los principios litúrgicos, de la música, de todo lo que tiene que ver con ello, que sea bueno, que sea adaptado a la forma que es nuestro pueblo, que realmente crea una liturgia latina sobre el Evangelio. Es muy importante el examinar las raíces de este poder tan separante. Dicho de otra manera, si queremos descolonizar la cultura para que realmente podamos reflejar lo mejor que nuestro pueblo ofrece a nosotros mismos y a Dios, yo quisiera empezar con lo que es la teoría descolonizadora, que es una forma de pensar que se creó, que empezó en la década de los 90. Uno de los puntos principales de la teoría descolonizadora en Latinoamérica era el grupo MCD, modernismo, colonialismo y descolonialismo, que empezó, entre otros, era un sociólogo peruano, Aníbal Quijano, filósofo. Uno no podía tratar con lo que era el modernismo en las Américas sin examinar primero el pasado colonial, porque mucho de lo que forma parte de este pasado, viene de ese pasado. Aunque decimos que somos un pueblo libre, un pueblo independiente, nuestros países independientes, la gente latina, el pueblo latino quiere celebrar su independencia de sus países con mucha alegría. El paradigma colonial ibérico aún forma parte de la forma de ser de nuestro pueblo. Dicho de otra manera, la epistemología que nos guía sigue siendo lo mismo que de la era colonial. La matriz de nuestras instituciones, inclusive la Iglesia, nace de lo europeo, lo colonial ibérico o lo neocolonial
de los Estados Unidos. Por eso es tan difícil para nuestros gobiernos, para nuestras sociedades, indicar las realidades tan dolorosas como el hecho de que tantas regiones en Latinoamérica donde la élite aún tiene el poder y hay un genocida del pueblo nativo, del pueblo afrolatino. La democracia étnica no existe, o racial no existe, o esa falsedad de que hay igualdad entre razas, entre los géneros, y que esto debe de terminar. Pero la verdad es que la independencia de estos países no cambiaron la estructura política que existía anteriormente. Y por eso es que en Latinoamérica, cuanta más exitoso sea uno, está relacionado a qué tan blanco es uno. Hay que verse como una persona europea, hay que comportarse como europeo, hay que vestirse como europeo, y utilizar el lenguaje que los europeos lo usan. Y la herencia colonial es tan fuerte que se replica entre los latinos, inclusive en la comunidad inmigrante. Entonces, si uno prende su televisor, yo que sé, de Telemundo, lo que fuera en Latinoamérica, seguramente van a ver telenovelas que se forman principalmente por latinos blancos que se comportan como los europeos, como la élite de los países que los colonizaron. Esos son los actores, las actrices, los informantes en las noticias. Y la verdad es que la iglesia así se ve para mucha gente del pueblo latino. Las autoridades, tanto en Latinoamérica como en la comunidad de los Estados Unidos, aún tienen ese aspecto de ser europeo blanco, que llevan sobre todo los títulos que ellos heredaron de las tradiciones coloniales, colonizadoras. Por eso a los obispos a veces aún le decimos don lo que fuera. Eso es un título de, de la estructura colonial, que proviene de la estructura colonial. Si no podemos cambiar la teoría descolonizadora, hay que enfocarnos sobre el punto de enfoque, cómo se formó. Si queremos cambiar la manera de pensar, la manera de actuar en las diferentes, en las diferentes culturas, entonces podemos nosotros derribar estas estructuras de poder. Yo tengo mucho que hablar sobre lo que es la teología de liberación. El doctor Paolo, él también ya ha hablado sobre ello, pero es necesario recordar que la teología de liberación ha perdido su poder por muchas razones. Una de ellas porque coqueteó un poco con el mundo académico, eh, y cuando empezó eso, perdió un poco de su poder, también falló en enfrentarse eh, algunos de los tópicos al tomar en cuenta quién era el pueblo oprimido. Ahí hablamos sobre género, sobre identidad. Tardó mucho tiempo en incluir al pueblo pobre, de que ellos formaran parte, y ellos son clave, especialmente en las culturas latinas. Pero la teología de liberación sigue siendo el vernacular, donde podemos examinar la manera que hacemos la liturgia al descolonizar aquellas estructuras de poder que aún permanecen dentro de nuestras liturgias. La paradigma de la opción preferencial de Dios para el oprimido aún continúa, pero hay que trabajar con ellos, con el pueblo, con sus culturas que han sido aislados, que han sido rechazadas, para formar una cristianidad ecuménica y plural. Este método crítico histórico puede ser importante, pero la invitación popular de la diversidad de culturas debe de ser considerada. En su forma, la liturgia de la iglesia es importante, pero debe ser adaptado a las diferentes expresiones culturales que existen. Es muy importante a la hora de revisar el texto litúrgico, porque tiene que verse como algo que se pueda adaptar a las variedades o a la diversidad. La estructura de nuestra iglesia
basado sobre el modelo europeo canónico también debe de repasarse para garantizar una distribución igual y respetuosa en cuanto a los diferentes pueblos, colores, géneros y culturas. Unos tópicos de estos, el primero de ellos es el poder horizontal. Las iglesias latinas, por lo general, que incluyen congregaciones de habla hispana, portuguesa, Norteamérica y diócesis por todo Norteamérica, tienen un poder que está demasiado concentrado en los clérigos o religiosos pocos y no en la comunidad. Aún sigue la epistemología europea, no entra en el modernismo. No es lo que queremos ver que ocurra. La iglesia horizontal que queremos, y eso es la iglesia que toma una forma horizontal, debe ser más eurocéntrica y más diversa culturalmente. Por medio de la gobernación debemos de escuchar las voces que reflejan esta epistemología europea, como yo mismo, ni tampoco las voces de la élite latina, que muchas veces piensan que es lo que hay que hacer para inculturar a la iglesia, pero únicamente añaden elementos estéticos. Entonces hay que folclorizar. Es necesario escuchar todas las voces de todo el pueblo de Dios para horizontalizar a la iglesia. Si esto significa que únicamente se añadan elementos litúrgicos sin escuchar las voces de todos dentro de ella, no es una real inculturación. Entonces, eso es lo que queremos hacer cuando hablamos de una liturgia horizontal. Yo ofrecería, primero que nada, eh, dos caminos básicos para crear la asimilación. Cuando adaptamos los elementos culturales de diferentes fuentes y no contradicen el carácter cristiano. Una dinámica en la que uno existe dentro de la orden eh, y, y liturgias cristianas que reflejen no como la comunidad latina. Las autoridades de la iglesia a veces no permiten que esto se haga. Sus culturas con tanto sentimiento, con tanto sentido. Nuestro grupo es el que decide qué se debe de añadir y qué no se debe de añadir. Entonces sería más latina, pero desde fuera únicamente, porque realmente solamente es una liturgia eh, realmente no inculturada. Pero si uno mira el idioma que usamos, con todas las faltas que tiene los idiomas de romance que existen que en vez de usar un lenguaje que realmente se usó. Entonces, si nos centramos sobre eso, no estamos horizontalizando la liturgia. Entonces, nuestros textos utilizan las peores costumbres de nuestro lenguaje, el sexismo, lo que nosotros se llama normalizado. Por mucho tiempo, los círculos feministas, los círculos liberales han tratado de sobrepasar el pronombre neutro masculino. A veces han utilizado la X, el símbolo de la E, diferentes posibilidades, porque en español y también en portugués, en francés, en muchos de los idiomas romance, si uno tiene 999 mujeres y un hombre miembro, acaban siendo todos masculinos. Algunos trabajos, algunos títulos, todos son en masculino, en términos masculinos, como por ejemplo utilizamos el celebrante o el obispo de la liturgia. Entonces estamos nosotros recalcando que el ser hombre es lo normal y el ser femenino es la excepción. Cuando decimos todos juntos, eso significa eh, que el ser masculino dentro de un grupo de mujeres es lo normal y el ser la mujer es la excepción. Pues si uno no pone atención a eso, entonces uno sigue reforzando
ese modelo colonizador, eh, ese modelo estadounidense, ese modelo neocolonizante. También el uso excesivo de las letras mayúsculas en referencia a Dios demuestra una cristología ascendiente. Esta tendencia de utilizar el pronombre de Dios siempre en letras mayúsculas en los idiomas romance eh, demuestra un Dios que se separa mucho de nosotros. Un Dios que siga estas estructuras colonizadoras, aún atadas a los modelos europeos, que quiere poner una jerarquía, imponer una jerarquía. Este Dios con mayúscula utiliza la mayúscula para todo, para él, de él, suyo, el Dios todopoderoso. Debajo de él estarán los obispos, los dones que han heredado eh, en esta jerarquía. La monarquía, los clérigos siguen el modelo de la monarquía. El hombre primogénito sigue siendo el principal. Si no cambiamos esa forma de hacer las cosas, de pensar, sin añadir los elementos folclóricos, las culturas, los sonidos, los instrumentos, quizás podamos hacer partícipe a todos ellos, pero si no, pues aún así podemos seguir estando bajo la estructura precolonial. Entonces hay muchas maneras que hacen posible de circunvenir estos problemas de idiomas siguiendo las reglas del idioma y llegar a un texto menos sexista, más claro, más simple, pero bello y apropiado desde el punto de vista cultural. Pero para hacer esto, a la hora de realizar tenemos que incluir aquellas personas que se les afecta precisamente por el lenguaje. Tenemos que escuchar cómo a las mujeres, a las minorías étnicas, a las minorías por raza, cómo se pueden expresar más claramente, incorporando a todos, utilizando de forma creativa el lenguaje. ¿Cómo es que tenemos que preguntarnos a nosotros mismos cómo el pueblo oprimido lee este texto? ¿Cómo lo ven? Vamos a seguir sobre otras observaciones sobre los espacios litúrgicos. Muchas son adaptaciones creativas de edificios viejos eh, en contra de las propuestas del movimiento litúrgico. A veces nosotros veíamos que el altar se movía quizás unos cuantos pasos, pero todo lo demás sigue igual que era hace cientos de años, cuando los europeos colonizaron a las Américas. Se movieron los altares, pero únicamente un poco. Todas las divisiones que aíslan a los ministros de la Asamblea siguen vigentes. Escalones, las formas de comunión, son barreras que crean una división simbólica entre dos grupos. Los que están del lado del grupo, eh, que se asocian con la élite, reciben toda la atención y crean y hacen perpetua esta división. La forma de elementos artísticos alrededor del altar posiblemente se puedan atar a la cultura, pero si no incluimos eh, los diferentes elementos de esa congregación, entonces no es una expresión real de esa congregación. Eh, hay arte también que conecta a Dios, hecho por diferentes grupos, que fue creado así. Por eso es bueno que utilicemos nuestros propios artistas que comprar algo de un vendedor, especialmente para explorar el arte que existe dentro de la congregación. ¿Y qué tal con la música, con la predicación en ese contexto, donde hemos cambiado el idioma, se ha revisado la liturgia, donde hemos puesto a la iglesia en esta posición horizontal en cuanto a no nada más su aspecto, pero su forma de hacer las cosas? Muchas de estas formas de cambiar el lenguaje se han propuesto en esta presentación. No vamos a hablar del incluyente porque ya lo hemos mencionado anteriormente, pero quisiera yo brevemente proponer que el uso de ritmos populares no siempre significa la inculturación.
no nada más echamos a Pescador de Hombres y hacerlo con el ritmo, con el son latino y de repente se hace latino. No únicamente cosemos parte del tejido de las telas, de los materiales textiles de peruanos al mantel del altar y de repente se hace peruano. Hay que hacerlo realmente auténticos, y al igual que aquellas personas que crean, que componen, y hablamos aquí no nada más de los himnos, pero también de las formas de presentar sus sermones a la hora de predicar. Por eso yo con esta presentación no me puedo yo adherir a los 15 minutos que me dan, porque únicamente no podemos hablar. No puede ser como cuando estaba yo en Suani y me dejaban hablar por 5 minutos. Nosotros necesitamos tiempo amplio para poder hablar, llorar, expresarnos así, tal y como somos. No podemos seguir lo que el libro dice únicamente o lo que sigue el modelo anterior. Seguramente hay muchas preguntas, aquí me voy a detener. Quisiera yo detenerme para ver qué preguntas hay. Vamos a reflejar por el momento qué es lo que deberíamos de quitar, de remover de nuestros formas litúrgicas, ya fuera en texto, música, jerarquía, espacios, el espacio religiosos y todo. Gracias. Muchas gracias por su presentación. Tenemos tiempo para una discusión y seguramente hay muchas preguntas que han surgido aquí en esta sala. Yo quisiera tomar un segundo y aprovechando el privilegio de que estoy aquí, para mencionar algo que mencionamos anteriormente, el tema de las quinceañeras, porque pienso que es una perfecta ilustración de lo que decía usted sobre cómo la importación a la liturgia, algo que es supuestamente latino, cuando de hecho es algo colonial, podía dar sus pensamientos sobre la tradición de la quinceañera, cómo se incluyeron a la liturgia. ¿Quiere que yo hable sobre ello? Sí, es uno de los temas de interés y yo siempre tengo ganas de traer un poco de controversia a la conversación, algo que se hace por todos los Estados Unidos, por toda Latinoamérica, pero en los Estados Unidos, por lo general, las comunidades inmigrantes tienden a retener algunas de las traducciones que soltamos en otros lugares. Pasa más en los Estados Unidos. Esta adopción total de la quinceañera como un elemento litúrgico por el hecho de que proviene de una cultura, pero básicamente es una tradición de la Nueva España, una tradición ibérica, portuguesa también, se veía mucho en Brasil cuando yo era niño, pero es como un bar mitzvah ibérico para la mujer, claro, pero una manera de presentarlas a la sociedad que ya tenían la edad para casarse a los 15 años, es decir, sí, el vestido blanco ayuda, ¿verdad? El vestido blanco, el velo. Sí, su presentación a la sociedad y en muchos países latinoamericanos, esto ha sido, usted sabe, pues una forma que se habla por los académicos feministas. Esto es una tradición que se enfoca sobre la muchacha, la mujer, eh, para casarlas a más allá de la edad de la 15. Y lo que vemos muchas veces es que algunas de las traducciones que traemos a nuestra liturgia no reflejan. Nosotros podríamos hacer un rito así como este. ¿Por qué no hacer una manera incluyente de confirmar a los niños, niñas de a la edad de 15 que se vistan de blanco y decir, esta es nuestra confirmación, nuestra confirmación de los 15 años, no sé cómo llamarla, pero ¿por qué no ponemos a nuestras muchachas, si nuestra iglesia dice que las mujeres están al mismo nivel ante Dios y las mujeres pueden ser ministras? Entonces, a veces nosotros adoptamos tradiciones sin reflexionar sobre ellas y realmente estamos dando un mensaje diferente. Y este es un mensaje que todas las iglesias latinas, anglicanas, deben de tomar en cuenta, que las mujeres
se obstaculiza su paso a algunos lugares. Hay que reflexionar el sentimiento simbólico de estas tradiciones en Latinoamérica, en las diócesis, por todos lados. Si nosotros los comparamos con nuestros hermanos anglosajones, ellos tienen clérigos, mujeres, bastante más. Entonces, nosotros tenemos que utilizar esta herramienta no únicamente para inculturar a otras culturas, pero deberíamos de cuestionarla, de adaptarla. Otro ejemplo, aquí para terminar, es el tema de la primera comunión. Se ve por toda Latinoamérica y también en algunas de las comunidades de los Estados Unidos también. Nosotros somos una iglesia tanto a nivel local, ¿sí? Eh, la iglesia de Latinoamérica siguen el libro de oraciones del 79 o un libro que fue influenciado por ello. Y el Consejo Litúrgico Anglicano Internacional, nosotros somos una iglesia que programa que el bautismo es la inclusión total en la iglesia de Dios. Amén. Entonces, ¿por qué debemos de prevenir que los bebés, los infantes, no reciban el sacramento hasta la primera comunión? Eso es lo que Juan Oliver llamaría la excomunicación de los niños en las iglesias latinas. Y tenemos mucha gente que se enojó por esta aseveración. Es la sensibilidad pastoral. Nosotros deberemos de hacer un compromiso entre la teología y la práctica. Los principios del movimiento litúrgico que han abrazado la comunión anglicana únicamente al inculturar esto que ni siquiera es nuestro. Nosotros podemos tener algo así, podríamos tener como por ejemplo una comunión solemne, pero estas son las preguntas que debemos de hacer. ¿Por qué las estructuras coloniales, por qué las mantenemos? Por el hecho de encarnar, pero en realidad van en contra de nuestra teología. Sí, muchas gracias. Tenemos una pregunta aquí en el piso y algunas vendrán del chat. Pero le pedimos aquí que se suba y haga su pregunta. Hola, soy Catherine Campbell, soy la vicaria de una congregación latina en Arlington, Virginia. Estoy de acuerdo con mucho de lo que usted dice, pero desde el punto de vista pastoral, siempre está la pregunta, ¿qué debemos inculturar y qué no? Estoy de acuerdo que el libro de oraciones debe de cambiarse para que sea más inclusivo, más abierto, en cuanto a teología, pero hablando sobre el tema de las quinceañeras y la primera comunión. Mi problema es como pastora. Yo, como mujer, nací y me crié en México, sí, pero traté yo de explicar a todos a mi congregación, a los de 15 años, que no necesitan esa presión de la sociedad. Ya es tanta que no puedo yo hacer las quinceañeras siendo de una forma pastoral. Lo que estoy tratando yo de que ellos vean que este es un primer paso en servicio a la comunidad más bien. Entonces, que no sea tanto como, que no sea el pase a la adolescencia para que se puedan casar, sino que para que abra es un primer paso a su servicio a la comunidad como líderes, como mujeres y como líderes feministas. Pero pastoral, no puedo yo quitar esa quinceañera, especialmente con la comunidad de Centroamérica. Para mí es muy difícil hacerlo, pero estoy de acuerdo con lo que dice, sí. Y luego la inclusión total, con la primera comunión, nosotros debemos de predicar que la inclusión total es el bautismo, y eso lo celebramos. Sí tenemos un curso que se llama la Gran Comunión, que toman los niños a los 8 años. Entonces, parte de ello es la presión que tenemos de los padres de antecedentes católicos. Tratamos de, ¿cómo decimos, de complacer a algunos de los familiares, los abuelos, gente que aún es católica, que puedan asegurar que tengan la documentación, entre comillas, que ellos vayan a requerir para que si se fueran a casar y si la Iglesia Católica necesitan algún tipo de documentación para que la tengan acceso a ella. Entonces es más como una cuestión administrativa, pastoral, que queremos nosotros cumplir con los abuelos.
más que de incluir a los niños después del bautismo. Entonces estoy de acuerdo, pero hay algunas consideraciones pastorales que tomar en cuenta que a veces son difíciles para nosotros. Más bien un comentario. Sí, de hecho, yo quería causar algo de polémica. La idea era de que surgieran preguntas, experiencias como la suya, qué es lo que he pasado yo y qué es lo que hiciera yo hacer bajo las mismas circunstancias. Recuerde que yo conecté un poco el concepto de la quinceañera con el bar mitzvah, porque ¿qué pasó? Que los judíos lo quitaron de su liturgia y es quizás una mala comparación, pero hoy en día se ven que las niñas hacen sus bat mitzvahs. Entonces hay maneras de adaptar estas tradiciones y de entenderlas, eh, pero mi criticismo no es para las personas como usted que están tratando y yo le hago votos por ser la vicaria de esta congregación, y el hecho de que la congregación acepta a una ministra, a una mujer, eso también hay que tomar en cuenta y hay que apoyarlo. Y yo lo he visto más de una vez. Eh, y a veces a otras religiones es difícil de presentarles este tema, es que las mujeres pueden ser ministras. Entonces, existen este tipo de circunstancias, este tipo de escenarios donde la abuela quiere que se vea en la primera comunión y donde la familia quiere eh, impedir quizás el comulgar con respecto a sus hijos, pero no hay que mentir a la gente. Mucha gente abiertamente miente y dice que no pueden recibir comunión porque en nuestra iglesia sí lo pueden hacer, pero muchas veces que pasa, y me ha pasado a mí, se le preparan a todos a los bautismos y pueden decir, y les decimos, pueden recibir eh, la comunión ya después de eso. Si quieren algún tipo de comunión después de eso, eso sí lo podemos hacer. Se llama el catecum. Eso es parte de lo que nosotros les ofrecemos a nuestras congregaciones. Pero no reciben comunión, pero se las ofrecemos, pero los padres no les permiten por razones culturales. Yo no lo puedo forzar, pero tampoco se los puedo yo retener o pretender que no exista o que no pasa. Y muchas de estas veces, es lo que vemos que pasa. Y a veces entra dentro de la liturgia. Vemos que de repente surge un rito por esa misma razón. Un rito que únicamente toma de la Iglesia Católica, así, sin explicar qué es lo que significa. Entonces, hay un elemento pastoral al que debemos retener, pero a la vez debemos de enfrentarnos a estos retos, eh, que la manera que nosotros vemos el Evangelio va por encima y ofrece más igualdad en cuanto a género, a raza, y que necesitamos esta representación. Gracias a los dos, a ustedes dos, por esta conversación que tanto nos ayuda a todos nosotros. Sean, le pido que tomen el micrófono. Doctor Sean Strada, me parece que ustedes se conocen de la liturgia internacional. Sí, y se gusto de verlo. Gusto de verla a usted también. Bueno, creo que tengo razón diciendo que la edición de 2015, la edición su libro de oraciones, es el segundo libro de oraciones no para angloparlantes que incluyen oraciones indígenas. Es decir, el de Nueva Zelanda fue el primero. Creo que tengo razón. ¿Puede hablar usted un poco sobre eso en particular? De hecho, estamos queriendo nosotros cómo podemos promover, ubicar otras provincias no angloparlantes que hagan eso precisamente, que vayan más allá de la traducción y que incluyan a oraciones escritas por personas congregantes indígenas. Sí, lo primero es que necesitamos una participación más activa del sujeto, que es la congregación, la gente. Entonces se lo merecen y necesitamos su participación. No puedo yo eh, creer
que la revisión hubiera sido tan exitosa si no hubiéramos tenido tantas mujeres en esta junta. Había más hombres que mujeres, más mujeres que hombres. Tenemos más mujeres, más su voz, y que nos hacían saber cuándo había lenguaje sexista, más allá de lo que había pasado anteriormente. Pero en muchas iglesias latinoamericanas y su liderazgo aún está concentrado en un puñado de hombres. Entonces no tenemos suficiente participación. Es decir, dentro de las comisiones que lo determinan, y también a la vez cómo decidimos es algo diferente como lo hacen en Norteamérica. Tome en cuenta que los Estados Unidos nació de principios democráticos. Latinoamérica, América Latina no. Ellos lo heredaron, las estructuras de poder de los tiempos coloniales. También han sido liderados por dictadores por varios siglos, y a la vez el pueblo no sabe cómo ofrecer su voz, no entienden el sistema de votos. Esto significa que a veces hay que buscar formas creativas de escuchar las voces del sujeto de nuestra liturgia. Si no, ellos no van a alzar sus voces. Y ustedes que trabajan con congregaciones latinos saben que esto pasa siempre, porque es muy común con el pueblo latino. Si algo no les parece, no les dirán, solamente se mueven, se mudan, desaparecen, ya no se escucha de ellos. Eso actúan de una forma diferente. Entonces el proceso de revisión litúrgica debe de incluir las voces de todos. De todos. Por eso es que yo también recomiendo el sistema Endava que establecimos en Brasil, porque por el sistema Endava fue que nosotros pudimos formar los círculos de las comisiones que llegaron a este nuevo libro de oraciones. Fue escogido por grupos pequeños sin temorizar al pueblo humilde, al pueblo simple, que ellos tuvieran que alzar sus voces en medio de estas reuniones o sinodios, permitir que la voz de sus opiniones, grupos de grupos de grupos, la formación de un grupo final, y por este sistema fue que el voto cambió en cuanto a al tema canónico y matrimonios entre personas del mismo género. Por eso fue que se causaron estas revisiones, porque estos grupos pequeños alzaron la voz de otros grupos pequeños y otros y otros, y todas las voces fueron escuchadas. Entonces, al tratar con el pueblo latino, no podemos pensar de la misma estructura que vemos en las iglesias anglosajonas. No va a haber una persona que de repente va a alzar su voz, va a alzar su mano y decir, yo no estoy de acuerdo con esto. Es bastante más difícil. Entonces debemos de hallar otras maneras de hablar con estas personas para que sus voces se escuchen. Gracias. Sí, necesito detener esto, pero quiero yo enfocarme sobre la palabra Endava, una palabra africana que incluye un proceso en el que todo el mundo habla por turnos. Una persona invita a la próxima a hablar y de repente toda la sala puede expresar colectivamente su opinión en vez de que nada más una o dos personas que se sientan más a gusto hablando en voz alta, empoderadas. Doctor Coelho, nos ha dado mucho que pensar, estamos muy agradecidos con usted, y si no ha tenido la oportunidad de preguntar, ya fuera por medio del chat o aquí en la sala, nosotros podemos seguramente aquí continuar por varias horas, pero esto va a aparecer en nuestra página de YouTube aquí en breve, lo podrán ver de nuevo, escuchar, y les dará mucho que pensar, yo estoy segura. Podemos continuar esta conversación. De nuevo, le agradezco a usted, a Pablo Huetti y a nuestro intérprete maravilloso Rafael Saloma. Gracias a todos ustedes por la hora de este foro. Estamos muy endeudados. Les agradezco y que vayan en paz.